Bienvenidos a través de la Biblia con Les Felden, un recorrido de 30 minutos por las Escrituras, enseñando verdades bíblicas profundas que cambian la vida de las personas. Ahora, aquí está su presentador, Les Felden. Y de nuevo, es bueno tener a todos aquí hoy. Nuestro clima no es tan amigable como podría ser, así que sé que nuestros números están bajos, pero nos alegra que hayan venido. Y, saben, he dicho desde el primer día que nunca podría hacer esto si no fuera por mi público en el estudio. Y así que cada uno de ustedes se convierta en parte de lo que el Señor está haciendo y nosotros lo hacemos. Agradecemos mucho que vengan. Y sea nuestra clase en el estudio. Para aquellos de ustedes que están en la televisión, por supuesto, siempre nos gusta darles la bienvenida. Confiamos en que ustedes también se sientan como si estuvieran en la última fila de nuestra clase y esperamos que tomen sus Biblias. Y como escribió una señora el otro día, dijo, compré una nueva Biblia cuando empecé a verte y ya está, toda marcada. Bueno, eso es lo que queremos. Ese es el nombre del juego. Solo busquen las Escrituras y no presten tanta atención a lo que digo, sino que sean capaces de determinar qué dice el libro. Ahora de nuevo, para aquellos de ustedes que han sintonizado nuestro programa por primera vez, recuerden que tenemos todos los programas anteriores disponibles. En los videos los hemos hecho lo más accesibles posible. Ponemos 12 programas en una cinta y luego esos 12, las cintas del programa se han transcrito en pequeños folletos que ven en la pantalla y ya sea el video, el folleto. Si están interesados, llámenos al número 800 y tomaremos su pedido, formularios o lo que deseen. Está bien. De nuevo, solo queremos volver justo al punto donde nos quedamos en nuestro último programa, que estaba en Romanos capítulo 9, y ahora estamos en el versículo 6. Así que aquellos de ustedes en la audiencia del estudio, vuelvan conmigo a Romanos capítulo 9, versículo 6. ¿Recuerdan? Hemos estado enfatizando que este libro de Romanos es casi el punto culminante de toda la Escritura. Y luego, del libro de Romanos, me gusta llamar al capítulo 8 la joya del libro de Romanos. Y ahora, al llegar al capítulo 9, 10 y 11, vamos a tratar con la nación de Israel. Y el 9, por supuesto, es el pasado de Israel. Y el apóstol Pablo va a estar volviendo al Antiguo Testamento de un lado a otro para hacer su punto. Luego, cuando entremos en el capítulo 10, trataremos a Israel tal como Dios lo ve hoy, en la era de la gracia. Y luego, en el capítulo 11, veremos qué es lo que aún está por venir para la nación de Israel. Y recuerden, siempre estoy enfatizando que la mayor parte del cristianismo, e incluyo a los católicos romanos, los protestantes y muchos de nuestros grupos amigos, que se niegan a aceptar el hecho de que Dios no ha terminado con la nación de Israel. La mayoría de ellos han dejado a Israel de lado. La mayoría de ellos, incluso en la Reforma, eran básicamente antisemitas porque acusaban a Israel de ser los asesinos de Cristo. Y en consecuencia, Dios se había vuelto hacia la iglesia con todas las promesas dadas a Israel, porque Él había terminado con esa pequeña nación del pacto. Pero siempre digo, ¿no lo creen? Este libro es tajante en que, aunque Dios ha dejado a Israel de lado durante estos últimos 1000 años, un día los va a traer de vuelta a la tierra. Como vemos que está haciendo, un día Dios va a retomar donde lo dejó con su pueblo de pacto. Y así tenemos que ser conscientes de que el judío sigue siendo el pueblo elegido de Dios, aunque estén ahí afuera en incredulidad. Están espiritualmente ciegos en su mayoría. Sin embargo, Dios no se ha rendido con ellos. Está bien, parafraseé una cita en nuestra última grabación y les dije que había olvidado traer la cita real. Bueno, hoy lo tengo conmigo. Y recuerdas, lo cité de manera parafraseada, pero no me alejé mucho, de un expresidente de la Universidad de Princeton. Y, por supuesto, después de llegar a casa, tuve que llamar a Princeton y averiguar cuándo este tipo fue presidente. Y les dije, estaba bastante seguro de que fue hace mucho tiempo por lo que él dijo. Está bien, ahora voy a leer su cita, palabra por palabra hoy, y para el beneficio de nuestra audiencia de televisión. Y este caballero se llamaba Francis L. Patton, presidente de la Universidad de Princeton desde 1888 hasta 1902. Ahora, un presidente de Princeton hoy nunca haría una declaración como esta, estoy bastante seguro. Pero en ese momento, Princeton
seguía siendo un bastión del cristianismo conservador, igual que muchas de las escuelas de la Ivy League. Pero escucha lo que dijo este caballero. La única esperanza del cristianismo está en la rehabilitación de la teología paulina. Es de vuelta a un Cristo encarnado y la sangre expiatoria, o es un camino hacia el ateísmo y la desesperación, y no es eso, y no se podría decir nada más cierto. Pero ves, si este caballero a principios de siglo sintió que la gente ya estaba ignorando las epístolas de Pablo, ¿qué pensaría hoy cuando escucha a la gente decir que, repetido, y tú lo has oído, que mucha gente piensa que las epístolas de Pablo, las epístolas ni siquiera deberían estar en nuestra Biblia? Piensan que era un loco. Recuerdo haber leído donde alguien citó a un profesor de seminario diciendo que pensaba que la experiencia de Pablo en el camino a Damasco no era más que una convulsión epiléptica. Y así, este tipo de declaraciones, ya sabes, son las que la gente hace sobre el apóstol Pablo y sus epístolas, pero son la base de nuestra fe cristiana. Y tenemos que adentrarnos en las epístolas de Pablo si vamos a obtener una visión clara de la salvación por gracia a través de la fe más nada. Muy bien, ahora entonces vamos a bajar y retomar donde lo dejamos en nuestro último programa, en el capítulo 9, versículo 6, y en los versículos 4 y 5, por supuesto, cubrimos esas 7 cosas que eran intrínsecas a la nación de Israel, en lo que respecta a su trato con ellos desde las promesas del pacto. Y luego recuerdas, en el versículo 5, cubrimos el aspecto como la octava parte de todo. Esto, que todo se llevó a cabo para que Cristo pudiera venir, no solo para ser el Mesías de Israel, sino para ser el Salvador de toda la raza humana. Ahora entonces, versículo 6, no es que la palabra de Dios no haya tenido efecto, porque no todos los que son de Israel son Israel. Vaya, ¿eso suena a palabrería confusa? Sí, suena así, a menos que entendamos a qué se refiere Pablo. Y la única manera en que podemos retomar esto, por supuesto, es volver al Antiguo Testamento. Regresemos por un momento hasta Génesis 32. ¿Y recuerdas a Jacob, el engañador, el suplantador? ¿Quién, nos gusta pensar, engañó no solo su padre Isaac o su hermano, sino que también era bastante bueno en eso, incluso cuando se levantó y trabajó para su tío Labán? Jacob siempre estaba un paso adelante de todos si se trataba de un trato astuto. Y así, el mismo nombre Jacob, recuerdas, significa el suplantador, el engañador, y eso es lo que era. Ahora, después de haber estado con Labán y haber conseguido a sus esposas y todos sus hijos, con la excepción de Benjamín, por supuesto, él baja a la tierra de Canaán bajo la guía de Dios. Y por supuesto, tan pronto como regresa a Canaán, ¿a quién tiene que enfrentar? Bueno, su hermano Esaú, y por supuesto está aterrorizado de lo que Esaú va a hacerle, porque después de todo lo había engañado. Algunos que hace 40 años, pero ahora, mientras continuamos aquí en Génesis 32, Jacob se ha rodeado de todos sus rebaños y sus ganados y demás, para tener un poco de protección contra la ira de Esaú, pero Dios, por supuesto, tiene algo totalmente diferente en mente. Y eso es que va a descender en forma humana, como Dios lo hizo a lo largo del Antiguo Testamento, y va a confrontar a Jacob cara a cara. Está bien, lo retomamos ahora. Entonces, en el versículo 24, aquí estamos en plena noche. Y siempre he dicho, ya no, sabes, la mayoría de nosotros no podemos entender cómo era estar en total oscuridad porque estamos bajo tanta contaminación lumínica. Tenemos tantas luces brillando por todas partes que realmente ya no podemos ver la oscuridad pura. Pero aquí está el viejo Jacob, durmiendo en el suelo y sin duda en una oscuridad total. Y en el versículo 24, Jacob quedó solo y allí luchó con él un hombre hasta que rompió el día. Ahora, ¿sabes? Soy un literalista. Esto no es una figura retórica. Dios literalmente descendió en una teofanía en forma
de hombre y comienza este verdadero combate de lucha con el hombre, Jacob. Está bien, ahora sigue leyendo versículo 25. Y cuando él, es decir, Dios, vio que no podía prevalecer contra él, es decir, contra Jacob, tocó el hueco del muslo de Jacob, y el hueco del muslo de Jacob se dislocó. Mientras luchaba, en otras palabras, lo dejó cojo, y por supuesto, sabemos por otras escrituras que Jacob ahora camina con una cojera por el resto de su vida. Está bien, pero esa no es la parte importante. Verso 26. Y él, el Señor, dijo, déjame ir porque el día está amaneciendo. Y él, Jacob, dijo, no te dejaré ir a menos que me bendigas. Ahora, no lo dice directamente, pero creo que está implícito lo suficientemente claro. ¿Entiende Jacob con quién está luchando? Por supuesto que sí. Él sabe que está tratando con el Dios de su padre, Isaac, y de su abuelo, Abraham. Y él entiende que a menos que Dios lo bendice, él está en la miseria. Ahora recuerda hace tiempo cuando nacieron esos dos chicos, y Esaú era el mayor de esos gemelos. Él fue el primero en nacer. Recuerda que enseñamos que Esaú estaba desprovisto de fe. Esaú no vio absolutamente nada, las promesas de Dios, pero Jacob tuvo un pequeño destello. Él tuvo solo un pequeño destello que pudo ver. Había algo que se podía ganar. Al obtener el derecho de nacimiento, así como el otro, la palabra se me escapa, pero de todos modos, Jacob, la bendición, ¿ves? Ahora bien, en este pequeño pedazo de fe que Dios conoce, aquí está el hombre con el que puede trabajar. Jacob entiende quién es con quien está luchando, y él dice, no te dejaré ir hasta que me bendigas. Está bien, ahora pasemos al siguiente versículo. Versículo 27. Y él, de nuevo, ese es el Señor. El Señor le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él dijo, Jacob. Y él dijo, ahora mira esto, tu nombre ya no será llamado Jacob, sino Israel, porque como príncipe tienes poder con Dios y con los hombres, y lo has hecho prevalecido. En otras palabras, simplemente te mantuviste firme, no te diste, no me fallaste, y así Dios ve esa fe en este hombre, Jacob, y por eso lo transforma. Aquí está la verdadera salvación de Jacob. Aquí es donde Jacob experimenta lo que hoy llamamos el nuevo nacimiento, y así como consecuencia, dado que ahora es un hombre nuevo en Dios, en Cristo, sí, en Cristo, incluso desde antes, ahora es un hombre nuevo, Dios también le da nuevo nombre. Y así ya no se le llamará Jacob, el engañador, que era lo natural, sino que ahora se le llamará Israel, el príncipe, con Dios. Ahora no pierdas de vista esos dos nombres, de Jacob y su descendencia. Recuerda, una de mis reglas generales ha sido que siempre tienes primero lo natural y luego el qué. Lo espiritual. Eso ha sido desde el principio de la experiencia humana. Primero Caín, lo natural, luego Abel, espiritual, primero Isaac. Lo espiritual, lo siento, tengo que retroceder un poco más. Primero Israel, natural, entonces Isaac, espiritual. Luego vienen los siguientes dos, Esaú, natural, y Jacob, o espiritual. Y seguirás eso a lo largo de toda la escritura. Todas las genealogías seguirán ese mismo formato. Siempre obtendrás la genealogía, primero de lo natural o lo no espiritual, y luego lo espiritual. Ahora es de la misma manera en la vida de Jacob. Primero él es el hombre natural, él, Jacob. Ahora él se convierte en el hombre espiritual, Israel. Bueno, lo llevas a nuestra propia experiencia. ¿Qué éramos originalmente? ¿Éramos naturales? No teníamos nada que ver con una vida espiritual, éramos naturales. Pero después de que nacemos en la familia de Dios y hemos experimentado la salvación, ¿qué somos ahora? Somos espirituales. Ahora somos ciudadanos del cielo, ahora somos una persona totalmente diferente. Está bien,
Así que ahora vamos a tener el comienzo de la historia de la nación de Israel, dividida en estas mismas dos categorías. Vamos a tener esa parte de la nación de Israel que permanece en lo natural. Nunca tienen la iluminación espiritual, a pesar de que están bajo los pactos. Y así supongo que tal vez debería retroceder un poco. Desde el comienzo de la historia humana, siempre ha habido principalmente dos grupos, personas. Número uno, tienes a los perdidos, que son, con mucho, el mayor número. Del otro lado de la moneda tienes a los creyentes, los salvados de las edades, y no es diferente hoy. O tenemos el elemento de los salvados, o los no salvados. No importa si somos negros o blancos, ricos o pobres, esclavos o libres, estamos ya sea en los perdidos, en el elemento natural, o estamos aquí en lo espiritual. Está bien, entonces Jacob es el comienzo de esta línea divisoria. Incluso dentro de Israel, el pueblo del pacto se ha ido. Algunos van a seguir siendo naturales, van a seguir estando desprovistos de fe, pero algunos van a ser espirituales y van a convertirse en creyentes. ¿Está bien? Ahora voltea conmigo, si puedes, a Isaac. Capítulo 9. Y creo que la Escritura lo explica mejor de lo que yo podría. Isaac, capítulo 9. Baja al versículo 8. Isaac, capítulo 9, versículo 8. Y quiero que este esté en la pantalla, si es posible. Isaac 9, versículo 8. El Señor envió una palabra a Jacob y ha recaído sobre Israel. ¿Cómo ves lo que dice eso? En otras palabras, cuando Dios hablaba a través de los profetas, iba a toda la nación de Israel, todos lo oyeron, pero ¿cuántos respondieron realmente? El elemento creyente, el Israel. ¿Ves? Y así la palabra saldría a toda la nación, Jacob, pero solo aquellos que fueron iluminados por la fe responderían a ella, y siempre fue un pequeño remanente, y todavía lo es hoy. Las vastas masas de la humanidad pueden escuchar el Evangelio, y quiero decir, escucharlo, entiéndelo, pero ¿cuántos, en términos de porcentaje, lo creen? ¿Ves? Y así ha sido siempre, pero también dentro de los ámbitos de la nación de Israel misma. Está bien, ahora, cuando vuelvas a Romanos capítulo 9, esto es exactamente a lo que Pablo se refiere, que no todos los hijos de Israel serían espirituales, solo unos pocos, y así no todo. Israel es Israel. Está bien, ahora, entonces baja al versículo 7, y tenemos un seguimiento de eso. Ni porque sean la descendencia de Abraham, son todos hijos, sino que en Isaac será llamada tu descendencia. Ahora de nuevo, volvamos a Génesis. Vamos a estar usando Génesis bastante a lo largo de los próximos programas. Regresa hasta Génesis, capítulo 17. Génesis, capítulo 17. Y recuerda que Dios había prometido a Abraham y Sara un hijo durante 50 años, porque de ahí surgiría la nación de Israel y el cumplimiento de esas promesas del pacto. Pero ya sabes, después de que pienso en 50 años, Abraham se impacientó y volvió a las costumbres paganas de usar una madre sustituta, y así Sara realmente lo pensó primero y sugirió que tuvieran un hijo con su esclava, Agar. Y Abraham, por supuesto, rápidamente estuvo de acuerdo con eso, y así de esa idea carnal surge el hombre Israel de nuevo, el lado natural, pero él es un hijo de Abraham. Y ves, este es el conflicto en el Medio Oriente aún hoy. El mundo árabe dice que ellos son los verdaderos hijos de Abraham, porque el Corán, si lo entiendo correctamente, en lugar de poner las promesas del pacto con Isaac, las pone con Israel, y así, en consecuencia, sienten que son los legítimos dueños de la Tierra Santa,
Pero ves, nuestro libro, la palabra de Dios, a diferencia de lo que pueda decir el Corán, establece todo este pacto, la promesa sobre el hombre Isaac. Está bien, tienes Génesis 17 y vamos a bajar, comenzando en el versículo 15. Y Dios le dijo a Abraham, en cuanto a Sara, tu esposa, no la llamarás Sara, sino Sara. Y enseñamos todo eso cuando estuvimos allí en Génesis hace 5 años, que la diferencia de la H en Abraham, y Abraham es la letra del alfabeto hebreo que se refiere a la gracia, y así la gracia de Dios se implica ahora al cambiar el nombre de Abraham a Abraham y también el nombre de Sara a Sara. Tenemos esa quinta letra del alfabeto. Está bien, ahora, luego continuando con el versículo 16, Dios dice, y la bendeciré, y también te daré un hijo de ella. Sí, bendeciré, y ella será madre de naciones. Versículo 17. Entonces Abraham cayó sobre su rostro y rió y dijo, nacerá un hijo de él que tiene 100 años, y podrá Sara, que tiene 90 años, dar a luz. Ahora de nuevo, ¿ves? Abraham regresa a esa energía de la carne y dice, oh, que Israel pueda vivir delante de ti. ¿Por qué no puede Israel cumplir tus promesas? Y luego en el versículo 19, Dios lo refuta y dice, Sara, tu esposa, no la esclava, Sara, tu esposa, te dará un hijo de verdad, y le pondrás por nombre Isaac. Y yo te estableceré mi pacto con él por un pacto eterno, y con su descendencia después de él. Ahora, mencioné en uno de los programas anteriores, cada vez que hay un yo haré de Dios en las Escrituras, ¿qué es? Es una promesa. Esa es una promesa. En otras palabras, Isaac se convierte en un hijo prometido. Ahora estoy enfatizando eso y lo estoy diciendo despacio porque quiero que recuerdes ahora que lo que Dios, las promesas que no va a dejar fallar. Y así, a pesar de la edad de Abraham, que ya se acerca a los 100, y de Sara, que se acerca a los 90, la promesa es válida porque Dios dijo que lo va a hacer y dijo, te voy a dar un hijo y le pondrás por nombre Isaac. ¿Está bien? Ahora entonces, en deferencia a nuestro pueblo árabe, y ciertamente no los menospreciamos, en la era de la gracia, ellos son tan elegibles como nosotros para la salvación de Dios. Pero volviendo al versículo 20, ahora en Génesis 17, Dios se ocupa de Israel y dice, en cuanto a Israel, te he oído, he aquí, lo he bendecido y lo haré fructífero y lo multiplicaré en gran manera. 12 príncipes engendrará y yo lo haré una gran nación. Y Dios lo hizo. Mi tierra, mira el Medio Oriente esta noche, 50 árabes por cada judío. Así que Dios ha bendecido al pueblo árabe. Y creo que mencioné en uno de mis otros programas, y no solo les dio 50 veces más personas que a Israel, sino que también tienen todo el petróleo del mundo, tienen la riqueza del mundo en su patio trasero. Dios los ha bendecido. No tienen nada de qué quejarse. Está bien, pero en el versículo 21, pero mi pacto, ese que hizo con Abraham, mi pacto, lo estableceré con Isaac, a quien Sara te dará a luz en este tiempo establecido el próximo año. Promesa, él era un hijo. La promesa, además, él era un hijo del poder milagroso de Dios, porque tanto Abraham como Sara estaban muy por encima de la edad normal. Para tener hijos, está bien. Ahora entonces, volvamos si quieren a Romanos capítulo 9. Esto ya casi se ha acabado. Romanos capítulo 9. Él dice, así que los que son de Abraham no son todos la semilla de la promesa, porque Israel tuvo un montón de descendencia, y de la misma manera llegamos al siguiente hijo prometido, que es Jacob. Esaú va a tener un montón de descendencia, y aunque genéticamente son hijos de Abraham, él era su padre. Sin embargo, espiritualmente hablando, no lo son. Fuera de las promesas del pacto, porque eso solo podría ir a la descendencia de Isaac, Jacob, y hacia abajo en ese árbol genealógico,
y así todos estos otros quedan fuera. Está bien. Ahora, el peligro de todo esto, por supuesto, lo vamos a ver un poco más adelante en este capítulo, que Israel se infló un poco y se volvió arrogante y dijo, bueno, ahora, ya que somos los hijos del pacto, ya que somos los hijos de los profetas y de las promesas, entonces, ¿qué tenemos que preocuparnos? Lo tenemos todo. ¿Ves? Y Pablo va a venir y simplemente los va a dejar fuera de combate. Oye, vas a entrar en estas promesas de Dios simplemente porque estés en la genealogía correcta. Todavía vas a tener que entrar por fe. Y vamos a ver eso a medida que avancemos en este capítulo. Está bien, así que leyendo el versículo 7 de nuevo, solo por repetición, ni porque son la semilla de Abraham, son todos hijos. En otras palabras, la descendencia de Israel, la descendencia de Esaú, eran hijos de Abraham, pero no según las promesas, porque es en Isaac que se debe llamar la semilla, y por supuesto la semilla ahí se refiere a Cristo. Semilla de la mujer, eso vendría a través de la línea de Abraham, Isaac y Jacob, y no a través de nadie más. Está bien. Ahora el versículo 8, en los pocos minutos que nos quedan, es decir, aquellos que son los hijos de la carne. Ve, ¿qué dice eso? Hijos de la carne. Ahora recuerda, eso es lo que Dios dijo de Israel. Israel nació en respuesta a los deseos de la carne. Dios nunca le dijo a Abraham, o a Abraham en ese momento, o a Sara que fuera y tuviera un hijo con Agar. Esa era estrictamente una idea carnal, Israel. Lo largo de todo, incluso cuando Pablo lo usa como una alegoría en Gálatas capítulo 4, Israel siempre es la imagen de la energía de la carne. Y recuerda, no podemos lograr nada. La energía de la carne, pero solo aquellos que nacieron de la promesa entran en el programa del pacto de Dios. Está bien, ahora sigamos leyendo en el versículo 8 de nuevo. Los hijos de la carne son los hijos de Dios, pero los hijos de la promesa son contados como la descendencia. Y de nuevo, creo que la palabra descendencia aquí en singular se refiere a la descendencia de la mujer de Génesis 3:15, hasta la llegada de Cristo, y como dice Pablo luego en Gálatas, porque la descendencia de la mujer es Cristo. Ahora, entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Que todo creyente, ya sea que estuviera de regreso en el antiguo Israel, o si es ahora al final de la era de la iglesia, cada creyente fue prometido a Cristo antes de la fundación del mundo. Tengo 2 minutos. Déjame mostrarte el Evangelio de Juan, capítulo 17. Probablemente lo deja tan claro como cualquier parte de las Escrituras. Y por supuesto, sé que en Juan 17, la oración sacerdotal de Cristo, los hombres a los que realmente se refiere sonse, así es como tengo que verlo. Pero sin embargo, son solo una pequeña imagen de todos aquellos que un día se convertirían en los del Señor por virtud de su salvación. Está bien, en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Versículo 6, Jesús está hablando, he manifestado tu nombre. Él está orando al Padre, ¿recuerdas? He manifestado tu nombre a los hombres que tú, me sacaste del mundo. Tuyos eran, tú me los diste. Ahora recuerda, esos 11 hombres no eran creyentes hasta que Cristo apareció en la escena. Así que, ¿quién ya tenía su dedo sobre ellos? Bueno, Dios lo hizo y luego bajas. Tenemos que hacer esto rápido. Versículo, supongo que podemos bajar hasta el versículo 12. Mientras estuve con él en el mundo, creo, hablando de su ministerio terrenal, los mantuve en tu nombre. A los que me diste, los he guardado, y ninguno de ellos se ha perdido. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Felding. A Través de la Biblia es un ministerio apoyado por socios. Si este programa ha sido de ayuda para tu estudio de las Escrituras y te gustaría que otros disfrutaran de la enseñanza, tu apoyo sería muy apreciado. Escríbenos a
Sveldig Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552, o llama al 1-800-3669-78856. Recuerda, todos los programas están disponibles en forma impresa, en audio, en casete y en video. Asegúrate de sintonizar la próxima vez en A Través de la Biblia con Les Feldig.